Bienvenidos a su casa, bienvenidos a CD Colchonero y aquí estamos, como siempre, un día más comentando la actualidad de fichaje rojiblanca y en el día de hoy pues tenemos alguna cosita que comentar, hablaremos también de la Eurocopa y pues para empezar el vídeo vamos a empezar hablando, como no, del pivote, de la posición del 5, vamos a hablar de Ederson, el futbolista pretendido por el Atlético de Madrid, que como ya he dicho muchas veces aquí, principalmente el jugador no es la prioridad para el puesto del 5 porque la prioridad es Max Waifer. A partir de ahí, el puesto del pivote sí que es una prioridad, eso está muy claro. Un 5 va a acabar llegando y parece ser, pues, como dije, que tanto Ederson como Højbjerg, pues son dos jugadores que estarían también en la agenda del Atlético de Madrid por si Max Waifer no llegara. Por el pivote del Atalanta piden hasta 60 millones de euros y Medina lo que comenta en su noticia en Marca es que el Atlético de Madrid esperará hasta final de temporada para acometer el fichaje del jugador. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues básicamente lo que estaba comentando justo hace escasos segundos, ¿no? Que la prioridad del Atlético de Madrid no es Ederson y la prioridad del Atlético de Madrid no es otra que, como decía, Max Waifer. A partir de ahí lo que dice también la noticia es que la llegada o no de Ederson es independiente de la llegada o no de Mikel Merino. Y a ver, yo creo que esto lo veo una obviedad, ¿no? Porque al final la prioridad del Atlético de Madrid, como siempre hemos dicho en este canal, es traer a dos centrales, traer a un 5 y traer a un 9. A partir de ahí luego ya se intentarán, si es que llegamos con tiempo, ¿no? Al final de mercado de fichajes, si llegamos con tiempo, pues ya se buscarán reforzar otras posiciones, como por ejemplo la del medio del campo, ¿no? Entonces, Mikel Merino al final no es un jugador que juegue en la posición de 5, no es un pivote, aunque pueda ocupar esa demarcación, pues la idea es traer a alguien que su posición original, su posición natural, sea ese 5. Y Mikel Merino es alguien más centrocampista que juega pues más de interior, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, que cada uno tendrá su opinión, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor que llegue Ederson? ¿Que es mejor que llegue Højbjerg? ¿Que es mejor que llegue Max Waifer? Aunque pues el de Max Waifer yo creo que, aunque creo que es el que, de los tres, el que se tiene que dar, es el que a día de hoy más complicado veo y el que más factible veo es el de Højbjerg. Y a pesar de eso, pues el de Ederson, la situación es la siguiente. Pues el otro día con Brasil no tuvo minutos, por lo que en Copa América ya sabéis cómo van estos torneos cortos, que si te haces un muy buen torneo, tu precio se revaloriza mucho. Lo vimos, por ejemplo, en el último torneo, en el último mundial con Gakpo, que acabó fichando por el Liverpool. Lo hemos visto pues con jugadores como James Rodríguez, por ejemplo, cuando hizo un pedazo de mundial con Colombia y lo acabó fichando el Madrid, y su prime le duró 1 o 2 años, no mucho más. Y el contrato que tiene Ederson con el Atalanta es hasta 2027. Entonces, no es que el Atalanta tenga que venderlo ya de ya, porque al fin y al cabo pues tienes 3 años de contrato y tienes pues ese margen para negociar, y su valor de mercado sí que es de 40 millones, y por lo que estamos viendo a todos los jugadores que al Atlético de Madrid le piden 40 millones, el Atlético de Madrid intenta rebajar. O sea, yo al Atlético de Madrid, que el Atalanta encima le pide 60, pero al Atlético de Madrid yo no le veo muy por la labor de pagar 40 millones por nadie, porque siempre lo intentan rebajar, que obviamente pues lo que tienes que hacer no es intentar pagar lo menos posible por los jugadores. Dicho esto, antes de cambiar de tema, pues darle al botón del me gusta, al botón de suscribirse, si todavía no lo estáis, y así ayudáis pues que este canal se expanda y llegue a más gente, que pues ya estamos con 398 suscriptores, y si le metemos un poquito de caña ya estamos a nada de los 400, y en el próximo vídeo ya espero estar pidiendo suscriptores para llegar a los 500. Dicho esto, tema Saúl, vamos a ver ahora unas declaraciones un periodista que comentaba que se ha ofrecido a un club. Hay un futbolista del Atlético de Madrid como es Saúl Ñíguez, cuyos intermediarios agentes pues lo han ofrecido, lo han puesto encima de la mesa del Real Betis Balompié para la próxima temporada. Evidentemente es un futbolista que tiene un salario muy importante, que ya se vería, pero es uno de los nombres, e insisto, y repito, un ofrecimiento que le han hecho al Real Betis Balompié. Bueno, esa es la noticia. Saúl Ñíguez él mismo se ha ofrecido al Real Betis Balompié. Le gustaría al futbolista pues jugar en el club andaluz. Y a ver, yo lo que tengo que decir, o sea, creo que ha tomado una buena decisión, pues ya viendo que en el Atlético de Madrid no tiene hueco. A ver, se lo han dejado claro, ¿no? El Cholo Simeone se lo ha dicho personalmente, no cuento contigo. Entonces,
obviamente, como siempre he dicho, si Saúl, que tiene 2 años de contrato, se quisiese quedar y cobrar pues los 24 millones que le quedan por cobrar, porque son 12 por temporada brutos, pues está en todo su derecho, porque al final ambas partes firmaron un contrato libremente sin obligar a nadie, pero obviamente si tienes un poquito de orgullo y de obsesión por ganar títulos o por recuperar tu nivel, ¿no? Que es lo que siempre dices que quieres, pues lo mejor que puedes hacer es hacerlo fuera del Atlético de Madrid, si en el Atlético de Madrid pues no cuentan contigo. La verdad es que Saúl siempre ha tenido la suerte, por así decirlo, no suerte, de que pues los jugadores que estaban por delante de él se han lesionado en ciertos momentos de la temporada y él pues ha tenido que partir de titular en situaciones donde no había por dónde tirar, ¿no? Porque este año se ha lesionado bastante, Lemar se lesionó todo el año de gravedad, entonces pues obviamente tienes un hueco en la plantilla que sin ganártelo en el campo, pues te lo acabas llevando tú. Entonces, a nivel, si yo veo factible o no este traspaso, pues a ver, yo he estado viendo hoy, porque lo he mirado hoy, los sueldos del Betis, y el que más cobra es Fekir, que cobra 6,8 billones. El salario de Saúl es de 12 billones, y yo dudo mucho que le vayan a pagar los 12 millones. Obviamente no. Lo que también dudo es que Saúl quiera bajarse el sueldo a la mitad, aunque si se ha ofrecido, pues probablemente esté valorando la opción de bajarse el salario a 6 millones, ¿no? Más o menos, porque teniendo en cuenta que el que más cobra es 6,8, pues yo creo que Saúl va a intentar al menos cobrar entre 6 y 7 millones si es que quiere de verdad jugar en el Betis o simplemente se ha ofrecido pues porque mira, porque no tiene nada más que hacer, ¿no? Por otro lado, yo a Saúl, yo no sé vosotros si lo veréis siendo titular en el Betis, me lo podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios. A día de hoy, por lo que he estado mirando, la situación de Fekir está parada, no se sabe si saldrá, no se sabe si se quedará, pero en el medio del campo también está Isco, están Fornals y el propio Fekir, como digo, que yo no sé si Saúl le puede quitar el puesto a esos tres, ¿no? Que juegan en su demarcación. La verdad, yo lo vería complicado. Además, también pinta que a veces el Betis juega con un doble pivote, ¿no? Con Marc Roca, que probablemente se quede el año que viene, por lo que he visto, que estaba cedido en el club. Y está Johnny Cardoso, que también interesó en el Atlético de Madrid. Entonces yo, a Saúl, viéndolo titular en el Betis, ¿qué queréis que os diga? Me cuesta verlo. Entonces yo, sinceramente, creo que el Betis esperará un poquito a ver qué pasa con sus mediocampistas, pero yo veo difícil que al Betis le interese Saúl. Así lo digo, así sinceramente. Por otro lado, el tema de Janko, que su agente, comentarlo así rápidamente, la gente pues ha dado prioridad al Atlético de Madrid, o sea, le he dicho públicamente que cree que Janko acabará jugando en el Atlético de Madrid porque ellos quieren jugar en el Atlético de Madrid, le atrae la oferta del Atlético de Madrid, les gusta lo que le ofrece el club rojiblanco y considera que lo que está pidiendo el club, el Feyenoord, entre 40 y 50 millones es una barbaridad. Entonces, bueno, ellos ya han hecho su movimiento. Yo creo que esto al Feyenoord pues le dará que pensar, ¿no? En plan, oye, el jugador se quiere ir, pues vamos a empezar a negociar por algo menos de 40 millones, que como decía antes, el Atlético de Madrid yo no lo veo muy por la labor de pagar por algún jugador durante este mercado de verano 40 millones. Que también es verdad que todos los clubes le piden al Atlético de Madrid 40 millones por cualquier jugador. O sea, no sé, yo creo que se han puesto todos de acuerdo. Por otro lado, Dani Ceballos, el jugador que también llegó a sonar para el Atlético de Madrid, bueno, fueron palabras de Ciro López que luego se desmintieron, entonces nos quedará la duda de si fue verdad o no fue verdad. Pues pinta que el Villarreal, depende de la situación de Baena, jugador que también interesaba en el Atlético de Madrid, que también ha sonado, pues depende de la situación de Baena, se plantearían fichar al jugador del Real Madrid, Dani Ceballos, en caso de que, como digo, Alex Baena se fuera, que Alex Baena pues tiene muchas novias en el mercado. Entre ellos, como decía, el club rojiblanco. Por otro lado, el Atlético de Madrid ha confirmado ya algo que hablamos hace tiempo, que es la ampliación de capital de 70 millones. La ampliación de capital de 70 millones es algo muy importante para el futuro del club. Y esto se debe a dos razones. La primera razón es para mantener una plantilla competitiva y la segunda es para pues poder continuar con las obras de la ciudad deportiva. ¿Y por qué digo que es importante para mantener una plantilla competitiva? Pues es muy sencillo. Con esa ampliación de capital lo que haces es ajustarte y tener más margen en lo que se respecta al fair play de los salarios, ¿vale? El fair play salarial. Entonces, pues los que crean que el Atlético de Madrid no está dispuesto a traer a nadie y todo lo que salen pues son rumores y rumores simplemente pues, para que la gente esté tranquila, pues bueno, con con lo que comentaba la gente de Janko y con la ampliación de capital esta que ya es oficial, pues yo creo que queda claro que al menos la intención de que la plantilla del Atlético de Madrid el año que viene sea competitiva, al menos la intención está. Que luego los fichajes que vengan os gustan más o menos, pero la intención de que el Atlético de Madrid sea un club
y hoy tengan una plantilla competitiva, pues está ahí. Y por otra parte, acabando ya un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer en la Eurocopa. Italia empató en el último minuto y certificó su pase a octavos de final. Jugará contra Suiza en los octavos. Y yo, sinceramente, creo que Suiza es capaz de eliminar a Italia. Por lo que he visto, a mí Suiza el día que jugaron contra Alemania me gustó mucho. Creo que Suiza incluso en muchos tramos del partido, probablemente en más de la mitad del partido, fue superior. Luego ya pues Alemania con el arreón final que querían empatar, que ya dije ayer que no entendía por qué querían empatar, si les iba muy bien pasar como segundas de grupo y irse pues al cuadro fácil, ¿no? Porque en este cuadro tienes a España y tienes a Portugal ya oficialmente, que ya lo sabían ellos. Aún así, pues Italia pasó, Italia que tampoco convence, la verdad pues no vi el partido porque obviamente estaba viendo a España, pero Italia, los otros dos partidos, tanto con Albania como con España no ha convencido, pero tampoco ha convencido Croacia, que prácticamente ya está eliminada. Veremos qué pasa en ese Italia-Suiza, la verdad que es un partido que me apetece mucho ver. Y veremos quién pasa esa eliminatoria, pero yo la veo bastante igualada, la verdad. Y por otro lado, España que ganó 1-0 a Albania. Tampoco se despeinó mucho, marcó Ferran Torres, o como le llama el comentarista de la 1, Ferran Martínez. Cada uno, pues, que le llame como quiera. Pero bueno, a mí España, pues, la verdad me decepcionó un poco el hecho. A ver, no me decepcionó, obviamente, porque ya está clasificada. Y me esperaba que los jugadores que jugaran, pues se ganaran o al menos dijeran, oye, que estoy aquí y puedo jugar de titular. Y creo que la mayoría no lo han hecho, básicamente no por falta de calidad, sino porque tenía la sensación de que querían demostrar tanto que querían hacer cosas fáciles, las querían hacer difíciles como para demostrar. Le está pasando esto, por ejemplo, a Dani Olmo, que yo creo que podría ser incluso titular en la selección. De hecho, iba a ser titular si no hubiese sido porque viene de lesión y estaba por delante de Nico Williams, por mucho que a muchos que escuchéis esto, pues ahora os sorprenda. Pero les pasa eso, ¿no? Que quieren como recuperarse, quieren demostrar que ya están al 100%, y eso creo que les está pasando factura. También le pasó a Fermín, que igual a Fermín fue más un poquito los nervios, probablemente. Pero bueno, aún así creo que bueno, el partido que hizo España fue un partido pues de aprobado, como digo. No fue lo de Italia, porque el día de Italia España maravilló. Y creo que bueno, pues que al final ha quedado muy claro cuál va a ser la alineación titular para los próximos partidos, que esperemos que sean 4 más, porque incluimos la final, la cual espero que ganemos. Y dicho esto, pues poquito más que comentar en el día de hoy. Como siempre, yo me despido. Nos vemos.